en este espacio Plus de radio, hoy nos vamos a dedicar a la economía. Tengo el gusto de tener a mi lado una cabeza que tiene la ciudad de Rosario en términos de análisis económico, alguien que he entrevistado en otros espacios y siempre me parece muy interesante y muy filosa su mirada. Y la idea hoy es tocar uno de los grandes temas que tiene este año y que obviamente tiene la historia argentina económica en particular, que es la inflación, la discusión sobre la inflación. Muchas veces hay miradas bastante simplistas respecto de la explicación que se le da a la ciudadanía, a los no economistas, respecto de cuáles son las razones que impulsan este problema estructural que arrastra Argentina hace décadas. Así que lo presento, él es Lavi Abraham y bueno, estaremos conversando un poco sobre este tema. ¿Qué tal, Lavi? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, arrancamos duro con este tema. Este año tenía un objetivo concreto de parte de la política económica, que era intentar de que la inflación, independientemente de que no se pudiera bajar a cero, lograra estar por debajo del valor de los salarios, cosa que está costando bastante, y volvió a convertirse en un tema central de la agenda de discusión en los medios, en la política y también dentro de los analistas económicos. Quería saber tu mirada, en principio, sobre todo esa mirada superficial que siempre se repite en torno a este problema, que muchas veces mucha gente la valida como una verdad absoluta, esa de el Estado está gastando mucho, acá se mantienen vagos, el Estado debiera ahorrar más de lo que gasta, esto es como una familia que está gastando de más. Esa mirada que a mi criterio, lo anticipé recién, me parece superficial. Quería obviamente que vos te explayes en tu mirada de esto, que creo que es un fenómeno más complejo. Sí, yo también comparto que es un fenómeno más complejo, es un fenómeno en donde, si miramos, se confunden muchas veces las causas con las consecuencias, en donde la emisión monetaria muchas veces es consecuencia de la inflación, no la causa, sino que es al revés. El orden causal, y no es menor esto, es diferente. Y además que esa mirada me parece un poco perversa, llamémosle, porque carga las tintas justamente sobre la gente. Si están diciendo que el Estado gasta demasiado en ayudar a las personas que más lo necesitan, le estás echando la culpa a las personas que son las más necesitadas y las más golpeadas por la inflación, le estás echando la culpa de la inflación a esa misma persona. Entonces, eso me parece bastante malo. Y justamente me parece que sí, que hay que complejizar, y para empezar a complejizar creo que hay que diferenciar, y esto también muchas veces se oculta, diferenciar dónde empieza y dónde sigue la inflación. Porque la inflación no es un único momento. Hay cosas que inician la inflación, hay cosas que propagan o amplifican la inflación, y hay cosas que la mantienen. Una suerte de, podríamos decir, una inercia. Como no es lo mismo arrancar el auto que mantener la velocidad y ya cuando estás andando frenarlo. Entonces, primero separar esos momentos. El momento de inicio muchas veces puede venir por algo externo, o algo político, o algo buscado, como puede ser una fuerte, una brusca devaluación, cosas que pasaron durante el gobierno de Macri, por ejemplo, donde hubo devaluaciones muy fuertes, y el dólar pega en todos los precios de la economía. Incluso te interrumpo en ese punto de lo de Macri, incluso teniendo una política de emisión cero, un año que se planteó la emisión cero, y de hecho sucedió en la administración de Macri, ese año pudo haber dado 40 y pico por ciento, 50% de inflación. Exacto, entonces la inflación ahí vimos que justamente no influyó. Pero la devaluación tan fuerte implica que todos los precios de los bienes importados se encarecieron, y eso pega obviamente en toda la economía nacional. Entonces eso puede iniciar la inflación. Un fuerte movimiento especulativo como el que hubo durante el año pasado, que no sé si te acordás que en un momento el dólar se llevó a 200 pesos, se hablaba del dólar blue, y esa especulación lleva a gente que aumenta por las dudas, remarca por las dudas, y lleva a una bola que se inicia. Eso inicia. Y después tenés movimientos que mantienen o que amplifican esa inflación inicial. Entonces, esa diferenciación me parece clave. Lo que lo mantiene después, por supuesto, me parece que viene por la cuestión de las pujas distributivas. ¿Qué vendría a ser esto? Es el momento donde, bueno, aumentaron los precios. ¿Quién gana y quién pierde con este aumento de precios? ¿Qué sector de la economía? Entonces, puja entre sectores empresarios muchas veces, porque hay un sector que se benefició y quiere trasladar o quiere mantener su ganancia, y otro sector que se vio perjudicado y quiere ganar, entonces ahí. Y obviamente los trabajadores y trabajadoras, que cuando ven que, como vos decías, los precios aumentaron más que los salarios, quieren recuperar su capacidad, lógicamente, su capacidad de compra del salario, y eso mantiene una inercia inflacionaria. Te tomo justamente lo que me decías, poniéndolo en este año, donde claramente la economía
no está recalentada como para decir, bueno, hay tanta demanda, hay tanta emisión de pesos del Estado, está tan recalentado todo que los precios aumentan, sino que sucede una inflación con una economía en recesión, cosa que incluso sería hasta encontrada en términos de lo que puede pasar. Y tomo un poco esto que vos decías de la redistribución del ingreso, de la puja distributiva, de la distribución de la torta entre todos nosotros. Que uno lo que está viendo este año es una situación que por lo menos plantea tres situaciones. Una, el que no puede aumentar lo que produce o vende. Por ejemplo, un trabajador no puede aumentar su salario, un comercio que está muy caído no puede aumentar los precios que tiene. Hay otros sectores, digamos, ese que no puede aumentar, lo digo en criollo, se jode. Hay otro que puede aumentar y se salva un poco las papas, e incluso hay un tercer sector que puede aumentar más allá de lo que sería razonable en este contexto, y es un sector que también existe en Argentina. ¿Ves que eso es un poco el detalle de esa puja distributiva que vos estás comentando? Sí, me parece muy claro como lo estás planteando, porque justamente esta puja está en, vos decís, cada uno de estos tres sectores. ¿Qué posibilidades tiene de cambiar esa situación en este momento? ¿Pueden los trabajadores que tienen sus ingresos fijados disputar y ponerse a la vanguardia, decir vamos a ganar más que la inflación, justamente cuando está aumentando el desempleo, cuando vivimos una pandemia inédita, donde justamente dejó en la calle un montón de trabajadores y trabajadoras? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Y me parece que en ese momento es donde se demuestra justamente el poder relativo de cada uno de los sectores. A veces eso, tomo esa última palabra, el poder, también se adjudica la inflación a un fenómeno de la estructura productiva que tiene Argentina, de ciertos espacios como los productores de alimentos, extremadamente concentrados. Todos sabemos que hay en la producción de alimentos 10 grandes empresas, y a lo mejor estoy siendo exagerado. Y esa posición dominante a veces es, la teoría en algún punto dice, ojo, si vos sos un monopolio, lo que te conviene es poner un precio bien bajo para prohibir que los demás ingresen. Pero me parece un poco que la palabra poder es más importante en eso, por eso la tomé. Porque acá no se da el monopolio, puede haber los monopolios quizá en Estados Unidos, los monopolios europeos, sino estructuras que lo que buscan es la generación de poder. No solo es una estructura concentrada, sino que es una estructura que tiene políticos, tiene funcionarios públicos trabajando para ellos, exfuncionarios que incluso saltan de esas corporaciones a la función pública. Entonces me parece que no solo es hablar de monopolio en términos económicos, sino hablar de construcción de poder, que después te lleva a que no se pueda modificar la estructura esta de distribución de la torta, la puja distributiva. Sí, y en ese me parece que la cuestión del poder es clave, porque lleva a decisiones que a veces parecen hasta irracionales en los términos que vos lo planteaste. Exacto. A veces hay empresarios que han decidido no ganar tanta plata, no bajar estos costos, no minimizar los costos porque ganan lo suficiente, o porque inclusive prefieren un nivel de desocupación, o porque prefieren un nivel donde puedan ellos decidir el rumbo económico. Y esto pega la inflación, a veces sí, a veces no, porque la inflación, recordemos, siempre hablamos de el aumento sostenido y generalizado de los precios. Exacto. Pero que, si bien yo no creo que el monopolio lleve a inflación, estrictamente por esto, porque monopolios, como decías vos, hay en todo el mundo, pero sí que en momentos clave, en el momento de una devaluación, en el momento de un aumento de los precios internacionales, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en aumento, en alguna otra circunstancia medio rara o externa, en ese momento el poder se manifiesta y pueden ganar pedazos más grandes. Y de manera irracional. O sea, preferir perder antes que ceder ese espacio en el que yo defino cómo son las reglas. Totalmente, preferir que no haya gasto público. Entonces vamos a ver empresarios diciendo que no haya gasto público y van a preferir trabajadores que no tengan plata en el bolsillo para comprarlo ellos mismos. Es decir, van a preferir no ganar esa plata de las futuras ventas. ¿Por qué? Porque ahí le estarían, primero, otorgando al Estado un poder de decisión que no quieren que el poder de decisión quede del lado del sector privado. Exacto. Y segundo, este lugar hegemónico en la política nacional que han logrado imponer durante tantos años algunos sectores. No solo son actores económicos, sino que son actores políticos. Sí, hay un doble juego ahí que me parece que todo el tiempo va bien. Exacto. Y el año pasado que el Estado tuvo, mirándolo en el 2021, un accionar determinante en que muchas industrias permanezcan en pie. Se le ha pagado el 50% del salario con distintos programas. Muchísimas empresas hoy no estarían contando el cuento si no hubiera... incluso hoy uno va a entrevistar a esos sectores y la respuesta es que no, que el Estado se tiene que seguir corriendo,
¿Crees que alguien ha aprendido de esto que puede haber dejado la pandemia? Es difícil porque me parece que a veces la ideología es tan fuerte que tapa la propia acción, las propias leyes, no sé, las leyes económicas más básicas. Vas a efectivamente, preferís que no te paguen el sueldo de la mitad, que el Estado siga corriéndose. No, claro. La verdad que a veces no termino, para nosotros que hemos estudiado economía o como gusta mirar, no terminamos de entender cuál es esta motivación tan extraña, pero me parece que va por ahí, por querer imponer reglas de juego, por querer ser, no solo reglas de juego, sino imponer la ideología, imponer la idea de, sálvese quien pueda, la idea sobre todo de la meritocracia, la idea del individualismo, como te decía antes, hacer culpable a alguien de la inflación, hacer culpable a los desocupados de la desocupación. Exacto. Hay desocupación, es tu culpa. No, hay 20 puntos de desempleo, pudo haber habido hace una década. Un poco lo que decís determina que el poder que tienen es de tratar de delinear qué termina siendo Argentina en términos económicos, digamos. ¿Dónde están los espacios de decisión? ¿Quién tiene el poder, en definitiva? Replica un poco el concepto que dijiste recién, digamos. Eso es lo que uno pregunta, ¿por qué a Argentina le ha costado cambiar su estructura? Seguir exportando quizá lo mismo que hace X cantidad de años y no poder dar un salto. Tiene una explicación en que decida siempre el sector ese, que es el que sí puede zafar con los precios. Sí, decide, pero encuentra también, me parece, la historia argentina rica también en encontrar una fuerte oposición, tanto de los sectores populares como de la clase trabajadora más organizada, los sindicatos, que siempre ha tratado de poner un freno. Me parece que bueno, hay una disputa ahí que es difícil de saldar y que por momentos nos tensiona para ambos lados, digamos. Y que en un punto nos ha impedido durante mucho tiempo tener un crecimiento económico más armónico, una distribución del ingreso más pareja y un crecimiento acorde a las expectativas que tenía esta nación hace, digamos, 50 o 60 años. Entonces, bueno, creo que hay que tender hacia grandes acuerdos nacionales, grandes acuerdos que no impliquen, como en otro momento, un acuerdo donde decimos, a partir de ahora los salarios quedan congelados, porque eso sería echar toda la carga sobre solamente un sector, sino un gran acuerdo donde los trabajadores y trabajadoras puedan tener un salario digno, mirando a largo plazo, donde se mejoren las condiciones de vida en general de la población y donde el sector empresarial también pueda ganarlo algo razonable y seguir invirtiendo para agrandar la economía nacional. David, te dejo los últimos minutos de la entrevista como para que hablemos de la coyuntura, ya de este año, quizás si querés todo este periodo que fue el periodo COVID de la economía, el ministro Martín Guzmán, su política económica específica, ¿qué mirada tenés? ¿Qué crees que le está pasando en torno a la inflación, al dólar y a esas cuestiones? Bueno, me parece que se ha encontrado con dificultades. Para este año se había planteado justamente una inflación en descenso con un número razonable, yo creo. ¿En qué sentido? Se había planteado una inflación de 29%, que sigue siendo alta, si esperamos obviamente, pero que tenía un horizonte de decir, bueno, este año 29 y el año que viene a lo mejor 22 o 23 y después seguir bajando. Me parece que era un buen sendero. Nos encontramos con una coyuntura, primero internacional compleja, aumento de precios de maíz, trigo, petróleo, energía en general. Lo que exportamos nosotros, eso golpea en los precios nacionales. Y a la vez lo que está en la canasta de lo que comen las familias. Exacto, entonces tenemos un aumento de los alimentos muy por encima del aumento de las demás cosas. Obviamente que el aumento de alimentos después tira hacia el demás, porque obviamente los trabajadores tuvieron que pensar en recomponer las paritarias, porque originalmente se había acordado como este sendero seguir ese 29%. Y la mayoría de los sindicatos acordaron eso, pero se encuentran ahora que a lo mejor la inflación anual no va a ser 29, sino va a ser un poco más, más cercana a 40 que a 30, digamos, probablemente. Entonces, eso por un lado. Y el manejo del dólar fue algo que durante el primer año le costó, creo que lo pagó muy caro el dólar, porque justamente el gobierno lo pagó caro, porque justamente se dejó especular con el dólar, se dejaron hacer maniobras especulativas que llegaron, como hablamos antes, el dólar blue a 200 pesos. Eso generó expectativas de inflación y recién todavía estamos pagando esas consecuencias. Ahora hay un manejo mucho más prudente del dólar, donde el dólar no está aumentando tanto, se está dejando como que no se devalúe tanto el dólar para aliviar esas presiones. Me parece un sendero correcto. Creo de todos modos que no se va a llegar obviamente a este objetivo. Sí va a haber una segunda mitad del año en donde, saliendo de la pandemia, donde si llevamos a este ritmo de vacunación vamos a llegar a una salida de la pandemia para la primavera o el verano, y donde la inversión pública que está habiendo en este momento va a empezar a golpearse en la economía, va a empezar una reactivación. Una reactivación económica lógica después de un año tan duro como el que tuvimos
2020, pero sobre todo lógica después de casi 5 años consecutivos de caída del producto, como fue el gobierno de Mauricio Macri y lo que se dio con la mano. Te robo la última. ¿Le das tu voto de confianza al ministro? Sí, yo creo que sí, le doy mi voto con ciertas dudas. Creo que me parece que el objetivo en este momento tiene que ser recomponer los ingresos, recomponer la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras y de todos aquellos que viven digamos, de un ingreso fijo, y si eso se logra, creo que eso va a ser la llave para retirar la Y economía. cortarla con eso de culparlos de la inflación. Sí, por favor, basta, estamos cansados de esto. David, un gusto haberte entrevistado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir.